Milagros, aves de mí. 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 Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Bueno, saludo a la Iglesia Cristiana Jerreel. Jesucristo siembra su reino. Y les bendigo. Hoy estamos reunidos, hoy es 21 de diciembre del 2025, la última reunión de la Iglesia del año. Y para el otro año viene un proyecto muy grande de evangelismo. La Iglesia Cristiana Jerreel va por las almas. Amén. Vamos a comenzar a predicar muy fuertemente sobre salvación y sobre las almas. Invito a todos los hermanos que se preparen para comenzar a ¿qué? A evangelizar. Hoy la predicación se llama No me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo se llama la predicación? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Abre Romanos capítulo 1, versículo 16. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar. Gloria a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Nos colocamos delante de tu presencia, confesando con nuestra boca que tú eres el dador de vida y sabiduría. Hoy clamamos por el Espíritu Santo en este lugar para ser llenos de tu presencia. Sabemos que el Espíritu Santo es el que trae la revelación y el discernimiento a la iglesia. Gloria a Dios. Por eso venimos clamando hoy por el Espíritu Santo. Bueno, los anuncios que vienen es que la iglesia va a salir de las cuatro paredes y vamos a comenzar a predicar el Evangelio. Amén. Vamos a comenzar a usar todas las herramientas que Dios nos ha dado para comenzar a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16, donde la palabra de Dios dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa expresión de porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, esta expresión es nada ni menos que el gran apóstol Pablo. Pablo es el que da esta revelación de que predicar el Evangelio no tiene que producir en nosotros vergüenza. Escúcheme muy bien, iglesia. Yo quiero preguntar hoy, ¿quién le ha dado pena de pronto predicarle a alguien sobre el Evangelio? Levante la mano. De pronto le ha dado pena, ¿por qué? Porque no saben predicar o porque creen que van a ser ¿qué? Rechazados. Entonces, título: sin máscara. Coloquen atención, sin máscara, la valentía de vivir el Evangelio. Introducción: vivimos en una cultura donde lo políticamente correcto
suele silenciar la fe. A menudo el temor al rechazo o a la burla o a ser etiquetados como anticuados nos hace esconder nuestra identidad de Cristo, pero el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, el centro del poder y el intelecto de su época, declaró algo radical: no me avergüenzo. Primer punto, la tentación de la vergüenza. ¿Por qué nos sentimos tentados a avergonzarnos? Por el mensaje. La cruz parece locura para el mundo. Primera de Corintios 1:18. Hablar de pecado y arrepentimiento no es popular. Primera de Corintios 1:18. ¿Qué dice? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Cuando nosotros predicamos, siempre va a haber, escúcheme muy bien, una oposición. Y esa oposición puede estar dentro de nosotros o puede estar dentro de las personas. A mí me pasa frecuentemente que cuando le estoy predicando a alguien, a veces la persona coloca atención, pero la gente que está al lado de esas personas tratan de irse o tratan de contradecir el Evangelio. ¿Lo sabían? Usted tiene que estar preparado para el rechazo, para la indiferencia, para que no le coloquen cuidado cuando usted predique. Cuando uno comienza a predicar, sucede que hay veces que la gente comienza a bostezar, y uno tiene que tener mucho cuidado en la predicación. En estos días con el pastor estuvimos en una casa, y de las 4 personas que habían ahí, por la habilidad y la experiencia pude detectar que una de esas personas estaba preparada para escuchar el Evangelio. Las otras 3 personas no. Entonces me enfoqué en esa persona y le prediqué el Evangelio y le hice hacer la oración de fe. Entonces, usted debe entender que cuando usted comienza a predicar el Evangelio, la gente lo va a ver a usted como una persona loca, como una persona que tiene problemas mentales, como una persona que está fanática. Entonces, por el entorno, a veces nos da miedo no encajar en el trabajo, en la universidad o en el grupo de amigos. 3, por nuestras fallas. A veces sentimos que nuestra vida no es perfecta y que no tenemos derecho a hablar de Dios. Muchas personas creen que para poder predicar hay que estar intachables, y no necesariamente es así. El tiempo y la ocasión. Hay personas que Dios les va a hablar y te va a usar a ti. Coloca atención, María. Hay veces que Dios va a usar y nos va a usar a nosotros, porque nosotros somos los que estamos en el mundo. Y tenemos que estar apercibidos a quién predicarle, a quién hablarle de Jesucristo. Punto clave: la vergüenza no viene de Dios, es una estrategia para silenciar la voz de la esperanza. ¿Por qué no avergonzarse del Evangelio? 3 razones de Pablo. Primera razón, la A. Primero, porque es poder de Dios. En el griego es dinamis. La palabra griega usada es dinamis, donde viene la palabra dinamita. El Evangelio no es una filosofía bonita ni un conjunto de reglas morales.
Es una fuerza activa que rompe cadenas, sana corazones y transforma realidades que la psicología o el dinero no pueden tocar. Hace 5 días o 3 días, no estoy bien de la fecha, cogí un motorratón y viniendo el motorratón, una persona que maneja moto, abrió su corazón y me dijo que había tenido grandes pérdidas, que estaba preso en el bazuco y me dio la oportunidad de presentarle a Jesucristo, el que rompe las cadenas de los vicios. Escúchenme muy bien, hermanos. Los que vamos a predicar el Evangelio, debemos de saber que el Evangelio es lo que Dios suple para salvación y la libertad de los cautivos. Usted tiene que fijarse más en los problemas de las personas que en los problemas que tú tengas para volverse un buen evangelista. Entonces, a esta persona yo le di testimonio de mi hermano Lisímaco, como fue liberado, 20 años que tuvo preso en el bazuco y por causa de Jesús ahora es libre. Entonces, hermanos, usted es instrumento de Dios para predicar, porque el Evangelio es poder para liberar. B, porque es para salvación. No compartimos un pasatiempo, compartimos una medicina para el alma. El Evangelio es el único mensaje que resuelve el problema más profundo del ser humano, su separación de Dios y el destino de su eternidad. Usted debe saber esto, hermano, que usted es instrumento de salvación. Vuelvo y lo repito, usted es instrumento de salvación cuando predica ¿qué? El Evangelio. Entonces no te avergüences. No te avergüences de compartir de Jesús, porque en un momento va a haber fiesta en los cielos cuando un pecador ¿qué? Se arrepiente. Y yo creo que a veces es más eficaz una persona que conoce a otra y que en el trabajo o en la calle o en las amistades, que te habla a ti de Jesucristo, que una persona que predique en un púlpito. Yo soy un convencido que a veces las personas abren más al corazón a las personas que ellos tienen por igual. Por ejemplo, un hermano predicarle a una hermana o familiares. A veces esas personas, aunque usted no lo crea, las personas que se las ganan para Cristo son las mismas, quienes amigos o familiares. A veces los pastores no podemos evangelizar tanto como los mismos miembros de la iglesia a sus mismos ¿qué? Familiares. Por eso, hermanos, no detenga el evangelio. Yo felicito a Clarita. Clarita le predicó a Isabel Cristina, le ha predicado a Juliana, le ha predicado a Diana, le ha predicado a Jorge, le ha predicado a la mamá, le ha predicado a quienes, a sus tías, y ha comenzado a predicar en su entorno. También felicito al pastor Jesús María Osorio, que también le ha predicado a todos sus hermanos e inclusive saca tiempo dentro de su empresa, asumiendo los gastos de una hora de trabajo para 50 empleados. Eso es un dineral y tiempo de empresa para predicar el Evangelio a esas personas que a veces ni quieren escuchar el mensaje. Porque le voy a decir algo, hay mucha oposición cuando uno predica. Los que predicamos lo sabemos. Hay pereza, hay apatía, hay desinterés. ¿Por qué?
por las mismas fuerzas de maldad que hay dentro de quienes, de los que escuchan el mensaje. Por eso, nosotros debemos de estar continuamente, ¿qué? Predicando y enseñando la palabra. Entonces, escúchenme muy bien, el Evangelio, su mayor poder es ¿para qué? Para salvación. C, porque es para todo aquel que cree. ¿Me regalas el agua, por favor, María? ¿O me la manda con Juliana? No es exclusivo. No importa el pasado, la raza o el estrato social. Es un mensaje universal. Nuestra confianza nace de saber que ese mensaje funciona para cualquiera que abra su corazón. Amén. Hermanos, ese mensaje es para todos, para ricos, para pobres, para negros, para blancos, para amarillos, para trigueños. Ese mensaje es para toda la humanidad. Como dice el versículo, que Dios quiere que todos lleguen a ser salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Yo se lo digo aquí, hermanos, tú eres instrumento para evangelizar. Tú predicándole a alguien, dando tu testimonio, puedes ganarte un alma. 3. El costo de callar versus la gloria de hablar. Jesús fue claro, Lucas 9:26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Qué triste realidad de saber que hay personas que tienen vergüenza o se avergüenzan de Jesucristo. ¿Aló? Se avergüenzan y se avergüenzan de las palabras de Jesús. Y ahí Jesucristo fue muy claro, y vuelvo, lo repito, y hago énfasis. Lucas 9:26, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga, ¿qué? En su gloria. No se trata de ser agresivos o juzgar a los demás, sino de vivir con una identidad clara. La luz no pide permiso para brillar, simplemente brilla porque es su naturaleza. Conclusión: ¿cómo vivir sin vergüenza hoy? Conoce tu historia. Si Dios ha hecho algo en ti, eso es irrebatible. Tu testimonio es tu mejor argumento. Prepárate, estudia la palabra para dar la razón de tu fe con mansedumbre. Primera de Pedro 3:15. Resulta que en este pasaje de Primera de Pedro 3:15 me gusta muchísimo de un testimonio de lo que le pasó a un científico que iba en un avión, y entonces al lado se le sentó otra persona científica, pero con menor rango. Y entonces él iba en el avión e iba leyendo la Biblia. Y el científico se burló y le dijo: ¿usted todavía cree en fábulas? ¿Usted todavía cree en mitos? Usted debe estudiar la ciencia
para que no se deje usted dejar meter esos mitos. Y entonces el hombre le respondió de muy buena manera, y cuando el hombre hicieron buena charla, cuando el hombre le preguntó al otro quién era, y se enteró que era una eminencia científica, ¿quién fue el avergonzado? ¿Quién fue el avergonzado? Entonces, él en ese testimonio dice en 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que él ha sido, es primera de Pedro 3:15. Sino santificad Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, le voy a decir algo. Yo como siervo de Dios tengo conocimiento, pero a mí me han llegado personas tan agresivas, pero tan agresivas para derribar los argumentos que yo tengo, que si yo no estuviera la paz y mansedumbre de Cristo, me acabaría a golpes con esas personas. ¿O no sería así, Pastor Jesús María? Vienen, lo ven a uno ignorante, lo ven a uno una persona loca o no sé qué pensarán, religiosas, y creen que uno no tiene conocimiento. Pero entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Mansedumbre y reverencia, y un corazón ¿qué? Santificado. Se lo voy a decir aquí. Hay personas que se dedican a burlarse de los cristianos. Hay personas que estudian para tratar de desvirtuar tu conocimiento. ¿Lo sabían? Hay personas que se han preparado para derribar y avergonzarnos con preguntas difíciles, pero todo hijo de Dios tiene que estar preparado para presentar ¿qué? Defensa. Una buena apología significa defensa del Evangelio. Prepárate, estudia la palabra para dar razón de tu fe con mansedumbre. 3. Depende del Espíritu. La valentía no es ausencia de miedo, es actuar al pesar del miedo bajo la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, cuando yo comencé a predicar, yo sufría de miedo escénico. ¿Quién sufre aquí de miedo escénico? Y le da a uno miedo coger hasta el micrófono. Y entonces me colocaron a hablar sobre la canasta del amor en la iglesia. Y se lo voy a decir así. Todo lo que yo repetí, lo que iba a hablar, lo que yo resumí, que iba a hablar en la canasta del amor, era como si me fueran colocado la mente en blanco. ¿Y sabes qué? Cuando iba a hablar, más miedo me daba. ¿Y sabes qué? Balbucié. ¿Y sabes qué? Temblé. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes volverían a salir a hablar algo? ¿Ustedes serían, después de presentar ese ridículo, volverían a salir a predicar? Le voy a decir algo, hay algo sabroso, algo delicioso, que es vencer los temores y los miedos. La valentía no es la ausencia del miedo. La valentía es hacerlo. En estos días vi algo que me impactó.
Hay un hombre que canta una canción hermosa y él es una persona que tiene síndrome de Tourette. ¿Usted sabe cuál es el síndrome de Tourette? Hacen movimientos involuntarios, hacen gestos y gritos. Chucho, imagínese un cantante que en un momento esté cantando y comienza a torcerse y no pueda cantar. Durísimo. Y estaba cantando como a 100,000 personas y comenzó el síndrome y el hombre no podía cantar. Pero ¿sabes qué? La gente cantó por él y tuvo empatía. Yo te digo, una de las cosas que a mí más me gusta es ver las personas venciendo sus miedos. Y te voy a dar un tip para que venzas el miedo cuando te toque predicar. El amor hacia Jesús. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es más grande, tu miedo o tu amor? Cuando yo comencé, lo que me impulsó a predicar el Evangelio, ¿sabes qué fue? La pasión y el amor y la obediencia hacia Jesús de predicar sobre Él. Amén. Entonces, estudia la palabra, prepárate. 3, depende del Espíritu. Acuérdate que Dios nos dio espíritu de valentía y no de miedo. Llamado a la acción. Esta semana te desafío a no ocultar quién eres. Si tienes que orar por tus alimentos en público, hazlo. Si alguien te pregunta por qué tienes paz, habla de Jesús. No te avergüences del poder que te dio la vida. No te avergüences de Jesucristo. No te avergüences. Yo se lo digo aquí. A mí me da vergüenza más hablar de mí que hablar de Cristo. Entonces debemos de ¿qué? De evangelizar. Evangelizar no tiene por qué ser una confrontación incómoda o un discurso ensayado. El miedo suele venir de dos fuentes. El temor, el rechazo y el miedo a no saber qué decir. Aquí te comparto una guía práctica para compartir tu fe con naturalidad y confianza. Primero, escuchen los que van a predicar y son detenidos por la vergüenza o por el miedo. Yo creo que cuando una persona pierde el miedo, se vuelve un gran evangelista. Estoy pensando este año de subirme a predicar a los buses. ¿Aló? Y de poner a personas a predicar en los buses conmigo. Juliana, ¿te gustaría? María, ¿te gustaría? Pastor Jesús María, ¿te gustaría ir a predicar a los buses? Gira, ¿te gustaría? Un desafío de hablarle a las personas de Jesucristo, de hacer campañas y predicar de Jesús. A menudo sentimos miedo porque pensamos que tenemos que convencer a las personas. La realidad, tu trabajo es sembrar la semilla. El crecimiento lo da Dios. El enfoque, no vas a ganar una discusión, vas a compartir una buena noticia. Si alguien rechaza el mensaje, no te está rechazando a ti, está rechazando a Dios y Él puede manejar esto. Algo importantísimo
Cuando tú vayas a predicarle a alguien, el método que yo más uso, ¿sabe cuál es? Escuchar antes de hablar. Cuando me trajo el motorratón, ¿yo qué hice? Escucharlo, escuchar sus problemas, escuchar sus necesidades. Y yo tuve que presentarle ¿qué? La solución. Por eso es tan importante escuchar antes de ¿qué? De hablar. La forma más fácil de quitar el miedo es dejar de pensar en lo que vas a decir y empezar a escuchar lo que la otra persona necesita. Haz preguntas, ¿cómo estás realmente? Esa pregunta es tan importante, escúchenme muy bien, preguntarle a las personas, ¿cómo estás? Pero mirándolas, para saber ¿qué? Su estado emocional. Acuérdese que Jesucristo es la solución y la sanidad del alma. Amén. Yo escuchando a las personas me doy cuenta en qué estado están, qué necesidades tienen. Y la mayor necesidad que tienen las personas en ese momento a veces no es de alimento. A veces es de escucharlas. A veces es del alma. ¿Cuántas personas hoy están sufriendo de depresión? Hoy, ¿cuántas personas están sufriendo de soledad, de miedos, de ignorancia? Y Dios te quiere usar a ti para que tú sanes un alma con el Evangelio. Amén. ¿Cómo está realmente? ¿Cree en algo superior? ¿Puedo orar por algo que te preocupe? Identifica el punto de dolor. La gente se abre cuando siente que te importa su vida, no solo es su salvación. Hermanos, ¿cómo será que es tan importante que las personas abran su corazón, que hay personas especialistas en ello, como psicólogos o como psiquiatras, y necesitan ser escuchados, necesitan desahogarse? El alma habla de la abundancia de la boca habla de la abundancia del corazón. ¿Cuántas personas hoy necesitan un consejo de Dios, una palabra de Dios? ¿Cuántas personas me han llegado, pastor, me quiero matar? Hace 4 años, y lo que voy a decir suena como ridículo. Para mí, lo digo con vergüenza, para mí fue algo ridículo, pero me dejó mucha enseñanza. Me presentaron un muchacho en una empresa y debía 800,000 pesos y por eso se iba a matar, Juliana. Se iba a matar porque debía 800,000 pesos. Y uno dirá, qué ridículo, qué pendejada. Pero uno no sabe qué es lo que tienen las personas en la mente. Y hicimos soluciones. ¿Y sabe qué hice yo? Dije, voy a ayudarte. No tenía para pagarle toda la deuda. Saqué 250,000 pesos. Y con otras personas reunimos y le aportamos para que pagara esa deuda. Problemas sencillos. Hay personas que se quieren suicidar, hay personas que tienen miedo y tú tienes una palabra o una ayuda para ellos. Por eso a veces nuestros problemas no nos dejan escuchar los problemas de los demás,
Si el diablo que estaba trabajando en ese pobre muchacho para matarse por 800,000 pesos, usa la herramienta más poderosa, tu testimonio. Nadie puede argumentar en contra de tu propia experiencia. Es mucho más difícil tener miedo cuando hablas de algo que tú mismo viviste. Usa este esquema en 3 minutos. Primero, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Ansiedad, vacío, falta de propósito. Me gustó el testimonio del pastor Jesús María, que decía que se fumaba 7 paquetes de cigarrillos, que eran las 3 de la mañana y se le acababan los cigarrillos y tenía que salir como un loco a comprar cigarrillos. De pronto la gente que no ha fumado no le interesa eso, o no le interesa la vida de los demás, pero de pronto puede haber una persona que también esté en el vicio del cigarrillo y que necesite la ayuda. Por eso cuando uno predica, a veces está predicando espejos para que otras personas vean que hay soluciones. 2, el encuentro. ¿Cómo llegaste a Jesús? Un momento clave, una invitación, una crisis. 3, después, ¿cómo es tu vida ahora? Paz, perdón, esperanza. Entonces, el testimonio, acuérdate, antes de Cristo, el encuentro con Cristo y después de Cristo. Consejos prácticos para vencer los nervios. Situación. ¿Qué hace? No sé qué decir. Tengo miedo a las preguntas difíciles. Me da vergüenza el lugar. ¿Qué hacer en una situación? Lee y memoriza un versículo clave como Juan 3:16 o Romanos 10:9. Pastor Jesús María. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios único Hijo para que todo el que crea no se pierda, no se pierda, tenga vida. Romanos 10:9. Si confesáis con tu boca que Jesús es agradable, Es el Señor, es el Señor, y que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo, porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Mire lo importante que el Evangelio se tiene que predicar con la palabra de Dios. Está bien decir, no tengo la respuesta ahora, pero puedo investigarlo, te cuento, eso es muestra de humildad. Uno de los grandes errores en el evangelismo, coloquen atención, tratar de darle respuesta a las personas sin usted tenerlas. Acuérdese que usted no es dado para dar todas las respuestas. Y otra cosa que le enseño a los predicadores, y si tú las sabes las respuestas, no todas las veces se les puede enseñar a las personas las respuestas o los misterios de Dios. ¿Lo sabían? Si alguien me viene a hacer una pregunta difícil a mí, por ejemplo, si yo veo a una persona y me viene y me pregunta, pastor, ¿Jesús es Dios? Y yo lo quedo mirando y sé que esa persona viene a contradecir o viene a decirme cosas
contraria a la fe, en vez de que esa persona, yo atacarla, prefiero quedarme callado, porque no está preparado para recibir un mensaje. Ejemplo, hay una vez una persona vino a hablarme del diezmo, y yo sabía que esa persona no estaba preparada para recibir el mensaje del diezmo, sino venía a pelear. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? No discutir, no enseñarle, no darle esa perla para que no la despedace. Hasta eso tenemos que aprender a decir las palabras en el tiempo que debemos de decirlas, e inclusive debemos de saber predicar, y una de las partes más importantes del evangelismo es saber cuando una persona abre el corazón a la palabra. Vuelvo y lo repito. Es saber si esa persona tiene abierto el corazón para escuchar el mensaje. Porque, ojo, yo no puedo forzar a alguien a recibir el evangelio si tiene el corazón cerrado. Es como también hay que buscar el tiempo correcto. Haga cuenta que usted se le va a declarar el amor a su pareja. ¿Lo va a decir en cualquier lugar o va a crear un lugar especial? Así es el evangelio también. Hay que estar pendientes cuando las personas abran su corazón al evangelio. Amén. La preparación espiritual. El miedo es una reacción natural, pero la valentía es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Es natural tener miedo. Vuelvo y lo repito. María, es natural. Juliana, es natural que tú vengas aquí y te dé miedo a hacer el ridículo. Pero yo le hago una pregunta. Pero esto no es hacer el ridículo, porque esto es poder de Dios para salvación. Y necesitamos a María, y necesitamos a Juliana, y necesitamos a todos que prediquen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para vencer ese miedo? Pues con el poder del Espíritu Santo, el fruto de la valentía del Señor y el amor de Dios. ¿Cómo hice yo para vencer el miedo? Porque el amor de Dios echa fuera ¿qué? El temor. Por ejemplo, hay personas que quieren ser cantantes y cantan bien y tienen todo para ser cantantes, pero esos temores, esa timidez, no permiten que ellos puedan expresar lo que deben de ser. También es lo mismo en el Evangelio. ¿Cuántos predicadores deberían estar aquí ya predicando y venciendo los miedos? Entonces, ¿cómo se vence el miedo? Primero, con el poder del Espíritu Santo. Orar antes de salir. Pide a Dios citas divinas. Dile, Señor, pon a alguien en mi camino hoy que necesite escucharte. Y te lo voy a decir aquí. Para usted poder comenzar a predicar a multitudes, primero tienes que predicarle a una persona. El que le predique a uno se está preparando para predicarle ¿a quién? A miles. Aleluya. Pide de nuevo. En el libro de los Hechos, los discípulos tenían miedo.
pero oraban por denuedo, valor para hablar, la capacidad de predicar el Evangelio. Hermanos, Dios da la habilidad en la predicación. Cuando yo comencé, muy poca gente sabe que yo tengo problemas al hablar. A la edad de 1 año y medio fui intoxicado, se me torció la boca. A la edad de 4 años y medio fui secuestrado y drogado. Yo tenía 14 años y me llamaban el gringo. ¿Por qué me llamaban el gringo? Por mi dificultad en el hablar. Pero gracias a Dios, Dios puede poner a hablar a un tartamudo. Amén. Entonces, yo quiero decirles que no hay disculpas para no predicar. Lo que hay es timidez y miedo y desconocimiento para poder predicar sobre Jesús. Pero Dios da todas las herramientas para que tú puedas predicar el Santo Evangelio. Recuerda, el evangelismo más efectivo es el que se hace con amor. Si amas a las personas que tienes enfrente, tu deseo de que conozca la verdad será mayor que tu miedo de quedar mal. Qué bendición tan grande que Dios nos use para predicar el Evangelio. Y yo reconozco las incapacidades que hay en cada uno de nosotros. Yo sé que no todos están capacitados para predicar, pero sé que si lo anhelas, que si lo quieres, Dios te puede volver el mejor predicador. Amén. Hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que ser valientes para predicar el Evangelio. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, porque tu palabra nos hace valientes. Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo hagas hablar al mudo. A través del Espíritu Santo hagas escuchar al sordo. A través del poder del Espíritu Santo hagas caminar al inválido. A través del poder del Espíritu Santo quite los temores de los corazones y de las mentes. Señor, levanta una iglesia empoderada. Levanta una iglesia que pueda predicar tu palabra con denuedo y sin miedo. Padre, te entregamos nuestros miedos y nuestros temores. Padre, quitamos la vergüenza, porque el Evangelio no es para vergüenza, sino para salvación. Señor, coloca en nosotros esa valentía de predicar tu Evangelio conforme a tu valentía. Señor, conforme a los apóstoles que predicaban el Evangelio y los castigaban y los lastimaban, pero ellos seguían. Señor, que el espíritu de ellos que les permitía predicar tu palabra con denuedo repose en nosotros. Que así sea. Amén, amén y amén. Para las personas que me están escuchando por medio de las redes sociales y Dios lo ha llamado al santo ministerio, yo quiero orar por ustedes para que Dios les dé la valentía de predicar el Evangelio con denuedo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, suelto la palabra sobre ellos para que prediquen el Evangelio conforme al poder de Dios para salvación. Suelta las lenguas, abre tu fuente y predica. Predica a las naciones que Jesucristo es la vida, en el nombre de Jesús. Padre, derrama de tu Espíritu sobre todos ellos. Padre, dame el privilegio de ver predicar a todos mis hermanos con denuedo.
Padre, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén, amén y amén.